Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos el día de hoy de tener la presencia del profesor Andrés, eh, y el cual va a dar por terminado los seminarios en este año acá en CEMAVI. Queremos agradecer la presencia de todos. Eh, Recordarles que la presentación va a tener una duración de 50 minutos. Eh, el invitado del día de hoy tiene estudios de licenciatura en la Universidad de Cauca, una maestría en la Universidad de los Andes y un doctorado en Boston. Actualmente él es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Dayton, en Estados Unidos. Eh, Muy agradecidos por la aceptación de la charla que va a dar el día de hoy, profesor Andrés. Profesor Andrés, puede comenzar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar de mi investigación en este seminario. Me alegra mucho que los estudiantes en Latinoamérica estén organizando este tipo de eventos. Ojalá les guste. Algo de la terminología que voy a usar puede ser un poco complicada o no estén acostumbrados, pero entonces pues, voy a tratar de moverla, de simplificar todo lo que diga lo más posible. Entonces, el tema de mi charla es la transformación de NAM y esto se basa en un trabajo que hemos realizado ya durante varios años con Sergei Cherkis y con Mark Stern. Hemos estado trabajando en este tema. Fundamentalmente, la transformación de NAM es un mecanismo para encontrar soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales parciales, de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales que son no lineales y bastante complicados. Pero la transformación de NAM es una manera en la que uno puede obtener una aproximación de lo que una solución de esos sistemas es. Bueno, entonces voy a empezar con la motivación de esto, que es en física, aunque pues yo de física no sé mucho, pero pues en física cuando se trata de el modelo estándar, uno se trata de entender pues, partículas subatómicas y se investigan interacciones de tres tipos. La primera es el electromagnetismo, que se basa en las ecuaciones de Maxwell, que pues son bastante conocidas en las ecuaciones de Maxwell, en donde se tiene un campo magnético, un campo eléctrico y una relación entre ellos. El grupo de simetrías de esa teoría es U1, que es el círculo. Simplemente el círculo x, x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, pues, o sea, el círculo, eso es un grupo y ese es el grupo de simetrías. Pero entonces, cuando uno trata de entender átomos, hay dos interacciones que son la interacción nuclear débil y la interacción nuclear fuerte, que son las que básicamente mantienen a los átomos juntos, que hacen que no se desbaraten, pues, o sea, son las interacciones que a la larga explican la materia, como la percibimos en la vida diaria. Aquí las ecuaciones que funcionan son las ecuaciones de Yang-Mills, que son a la larga generalizaciones de las ecuaciones de Maxwell, ¿ok? Y la diferencia es que el grupo de simetrías o grupo gauge son grupos que no son abelianos, o sea, SU2 son matrices unitarias de determinante 1, de 2 por 2, y SU3 es lo mismo, pero 3 por 3. Son bastante más complicadas. Y el modelo estándar explica, pues, básicamente cómo estas tres fuerzas pues, las explica, digámoslo así. No explica la gravedad, y eso pues es un problema, digámoslo así, pero bueno, eso es física. Entonces yo voy a hablar más que todo de una manera de encontrar soluciones a las ecuaciones de Yang-Mills en ciertos casos, que son pues, bastante interesantes desde un punto de vista físico. A ver, voy a empezar de la manera más general posible, pero vamos a particularizar después. Uno empieza con una variedad de dimensión 4. Riemanniana quiere decir que uno puede medir distancias en ella, como el mejor ejemplo para empezar es R4, ¿ok? Es el más fácil y buena parte de lo que voy a decir pasa en R4. Entonces en el R4 tenemos un haz vectorial hermitiano. Eso, pues si conocen lo que es eso, muy bien. Si no, pues piensen que vamos a tratar con funciones que van de R4 y que toman valores en valores complejos en C, digamos CK, donde K es algún número natural. Pues, o sea, por ejemplo, de R4 en C2 o de R4 en los complejos a la 4 o cosas así. Uno tiene una conexión unitaria que pueden ver la mano, así que bien.
Entonces, una conexión básicamente es un operador diferencial, la derivada común y corriente, más una matriz. A es una matriz que toma valores en, digamos, si este A tiene dimensión compleja K, entonces esto es una matriz de K por K entradas, que es antihermitiana. Entonces, con cada conexión, uno puede definir algo que se llama la curvatura, que básicamente es uno toma la derivada de todas las entradas de la matriz y luego toma el producto wedge, que creo que en español la traducción es producto cuña, entre la matriz y ella misma. Esta es la manera como uno define las derivadas de este tipo de objetos como conexiones. Si uno simplemente lo define como la derivada común y corriente, la definición no tiene sentido cuando uno está trabajando en variedades. En R4 no hay problema, pero en variedades sí. Sobre esto, entonces, es un conjunto de funciones básicamente que toma valores en matrices. Las matrices antihermitianas uno tiene una norma que lo que uno hace es uno toma, digamos, un producto interno, uno toma las dos matrices y las multiplica, a eso le toma la traza, eso le da un producto interno, pero uno necesita añadirle un menos al principio para que sea definido positivo. Entonces uno puede utilizar esa norma sobre cada uno de los puntos de la variedad y luego uno integra. Y de esa manera uno obtiene una norma L2. Esto es parecido a la norma L2 de una función, que lo que uno hace es que toma la función, la eleva al cuadrado y después integra sobre el espacio en el que está trabajando. Cuando uno tiene un funcional de estos, pues uno se puede preguntar cuáles son los puntos críticos. Lo mismo que cuando uno tiene una función común y corriente y le encuentra los puntos críticos evaluando derivada igual a cero. En ese caso, pero pues esto ya es un poco más complejo, pero la idea es que uno obtiene dos ecuaciones, que son, la primera es que la derivada exterior de la curvatura, esto si uno le aplica este operador de a f otra vez, da cero, y luego uno tiene que si uno aplica ese operador de a, no a la curvatura, pero a la estrella Hodge de la curvatura, la estrella Hodge la curvatura es lo que se llama una dos forma. Entonces son una suma de términos que tienen expresiones como dx1 cuña dx2, si x1, x2, x3 y x4 son las coordenadas. Y el operador cuña es una operación que cambia en la parte de x1, de x2 que mueve esos términos y deja los otros quietos. Las ecuaciones de Yang-Mills entonces son ese par de ecuaciones. DAF igual a 0 y DA estrella F igual a 0. Si uno no tiene una matriz, sino que tiene simplemente una función, A es una función, uno también puede compartir, la curvatura es simplemente de A, o sea, la derivada de A, pues. Estas dos ecuaciones de Yang-Mills, de hecho, son simplemente las ecuaciones de Maxwell. Algunos componentes de la curvatura son el campo magnético y los otros componentes son el campo eléctrico, y entonces uno obtiene las ecuaciones de Maxwell que se estudian en el electromagnetismo, pero esta es una manera bastante más eficiente de escribirlas las dos. Bueno, uno quiere entonces, dada una variedad de M y una As, uno quiere encontrar todas las conexiones de este tipo que satisfacen ambas ecuaciones. Ese es el objetivo, encontrar todas las posibles soluciones. Pues, estas son ecuaciones diferenciales, dentro de un momento voy a escribirlas explícitamente. Y uno tiene unas ecuaciones y quiere buscar todas las soluciones, o por lo menos todas las soluciones que tengan algún tipo de restricción que las haga interesantes. Una cosa interesante es que la primera de estas ecuaciones siempre es cierta. Cuando uno tiene una conexión A, uno calcula su curvatura F y luego le aplica el operador exterior, la derivada exterior a F, uno obtiene siempre cero. O sea, de estas dos ecuaciones, esta viene gratis. Esta que está aquí viene, pues no tiene problema. La que no viene gratis y la que es bastante complicada es esta segunda. Pero entonces, si sucede que F es igual a estrella F, ¿qué puede pasar? El hecho de que esta ecuación siempre funcione hace que esta funcione automáticamente, ¿cierto? A la larga eso sería entonces la misma ecuación, básicamente. Entonces uno busca las soluciones que se llaman F igual a, las que dan F igual a estrella F o a menos estrella F. Cualquiera de esas dos funciona. Los matemáticos preferimos utilizar menos estrella F, los físicos utilizan un más aquí. A la larga es una distinción pues solo
de nomenclatura, digámoslo así, pero la convención de los matemáticos es más consecuente con cosas que tienen que ver con análisis complejo, cuando uno toma operadores, derivadas complejas y cosas así. Entonces, si uno en lugar de buscar todas las posibles soluciones de Yang-Mills de esta ecuación, uno busca solamente las matrices que tales que f es igual a menos estrella f, estas son las que se llaman antiautoduales, pues uno obtiene un espacio de soluciones más pequeño. Pero las ecuaciones antiautoduales son de hecho más interesantes en cierto sentido. En sentido físico son más importantes. Y la razón es que esas ecuaciones corresponden exactamente a los mínimos del funcional de Yang-Mills. Las ecuaciones de Yang-Mills en total son los puntos críticos, pero las antiautoduales son los mínimos. Entonces es más fuerte. Bueno, entonces en los 70 y 80 se trató de intentar las ecuaciones de Yang-Mills de todas las formas posibles. Aquí aparecen Donaldson, Simon Donaldson, Witten y pues sobre todo Michael Atiyah. Estos trabajaron en esas teorías y básicamente cuando la variedad sobre la que uno trabaja es compacta, ellos pues prácticamente probaron todo lo interesante. Pero no probaron cosas como qué pasa si la variedad es no compacta. Por ejemplo, en R4, pues había todavía cosas que hacer. No estaba claro cuáles eran las ecuaciones, las soluciones, las conexiones antiautoduales en variedades abiertas que no son compactas. Nosotros en el trabajo que hicimos y en general se busca no solo que se buscan las conexiones que sean antiautodudales, o sea que satisfagan esta solución, pero también se les pide que sean de cuadrado integrable. Uno busca todo esto porque necesita poder decir algo al respecto de ellas y si uno no les impone condiciones, entonces no es mucho lo que se puede decir, la verdad. Entonces por eso se ponen, al menos se ponen este par de condiciones, antiautodual y L2. Y en este caso, las conexiones que satisfacen todo eso se llaman instantons. No sé muy bien por qué se llaman así, pero esa es la terminología técnica que se usa. Bueno, voy a tratar de concentrarme ahora un poco en las ecuaciones de Yang-Mills y en explicar de dónde, qué son exactamente. En una conexión es una unoforma. En una variedad de dimensión 4 quiere decir que tiene 4 componentes. A1 de x1, A2 de x2, A3 de x3 y A4 de x4. Y x1, x2, x3 y x4 pues son las componentes pues en R4. Entonces cada una de estas A's es una matriz antihermitiana de dimensión K. Entonces es una matriz de K por K. Y las entradas son funciones en R4. La curvatura, entonces, es una dos forma. Aquí está lo que me refería de que tiene dos términos. Aquí no estoy diciendo una cosa que debía haber dicho al principio, cuando aparece un índice repetido, entonces uno suma, ¿ok? Entonces aquí esto sería AX1 de X1 más AX2 de X2 más AX3 de X3 más AX4 de X4 y acá uno suma sobre todas las parejas 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 3, etc. La curvatura, entonces, explícitamente lo que uno hace, por ejemplo, el término, digamos, el 1, 2, sería la derivada respecto a x1 de la segunda matriz, menos la derivada respecto a x2 de la primera matriz, más el conmutador de ambas matrices. Entonces ya ven que calcular cada uno de estos términos toma tiempo. Hay que tomar derivadas y además calcular conmutadores. Entonces, pues, es complicado. Y si uno trata de escribir las ecuaciones antiautoduales explícitamente, uno obtiene estas tres ecuaciones. Acuérdense que las A son matrices. Entonces, pues ese es el sistema en realidad. Cuando uno escribe las ecuaciones antiautoduales explícitamente, lo que se veía como una ecuación muy, muy pequeña, pues esto en realidad es este sistema. Que pues la verdad, cuando uno ve, yo por lo menos cuando vi esto por primera vez, pues no, pues daban ganas de ponerse a llorar, porque entonces uno, ¿qué hace ahí? O sea, ¿cómo puede encontrar uno las soluciones de semejante sistema tan complicado? Lo que lo hace especialmente complicado son esos conmutadores aquí y aquí. Entonces, pues, bueno, Atiyah y todos sus colaboradores, estudiantes y colegas vieron bastante más allá de esto y encontraron una manera de solucionar estas ecuaciones. Y la solución es verdaderamente extraordinaria. Porque lo que ellos hicieron a la larga fue, bueno, tenemos este sistema muy difícil, empecemos a volverlo más fácil de la manera más
pues, menos intuitiva posible. Y esa manera es empezar a eliminar estas derivadas. Por ejemplo, si A1, A2, A3 y A4 no dependen de X4, todas estas derivadas con respecto a la variable 4 desaparecen aquí, desaparecen aquí, desaparecen aquí. Y eso hace que las ecuaciones sean más sencillas. Ahora la pregunta obvia es, bueno, sí, pero entonces solucionar eso no quiere decir solucionar las originales, ¿cierto? Porque pues estamos quitando una variable. Eso es cierto, pero el método que estas personas desarrollaron funciona aún, da las soluciones al caso más general a partir de este tipo de reducciones. Entonces voy a empezar, y esto es la base de lo que se llama la transformación de NAM. Supongamos entonces que esto no depende de x4, ¿ok? Entonces todas las derivadas que tenían que ver con la cuarta variable se van. Y uno queda, generalmente uno le cambia el nombre y a la cuarta uno le llama phi por razones históricas. Y uno obtiene este sistema que es un poco más sencillo, pero todavía es increíblemente difícil. Este sistema se llama las ecuaciones de Bogomolny. Estas aparecen en una teoría en física que se llama la teoría de monopolos. Los monopolos empezaron con Dirac. Y la idea de él era, pues cuando uno tiene un imán, hay positivo y negativo, ¿cierto? Entonces un monopolo es una partícula que tenga ambas cargas al mismo tiempo. Bueno, hasta ahí se de la física. Y las ecuaciones de Bogomolny es la manera como se estudia la teoría de monopolos. Si ahora asumimos que no depende de x3 y x4, entonces ahora las derivadas con respecto a la tercera variable desaparecen también. Ya no tengo espacio para escribir, pero lo que se obtiene es una cosa que se llama las ecuaciones de Hitchin. Las ecuaciones de Hitchin son especialmente importantes en una cosa que se llama la teoría de haces de Higgs. Eso tiene geometría algebraica y otras cosas, y eso es muy interesante, es otro mundo, pues. Ahora, si asumimos que ya no depende de x2, ni de x3, ni de x4, entonces ya dependen de una sola variable, las matrices, dependen solo de x1. O sea, todas estas derivadas desaparecen, excepto las derivadas con respecto a x1. Y lo que se obtiene es una cosa que se llama las ecuaciones de NAM. Las ecuaciones de NAM fueron inicialmente estudiadas por un físico de nombre Werner NAM en los años 70 y 80. Y él es a la larga el que se dio cuenta de cómo utilizar este método. Y finalmente, si simplemente asumimos que todas las matrices son constantes, hasta que no dependen de absolutamente ninguna variable, entonces uno solo queda con los conmutadores, ¿cierto? O sea, imagínense estas ecuaciones y entonces quitamos todas las derivadas. Entonces queda conmutador de A1 a 2, es A3 a 4, etc. En este caso, pues son matrices constantes, ya no dependen de ninguna variable. Lo increíble de y entonces, bueno, tenemos esto, pero ¿cómo se relacionan estas soluciones de estas diferentes ecuaciones? ¿De qué manera se relacionan? Pues aquí aparece Atiyah y varios matemáticos, en particular aparecen ADHM, es Atiyah, Drinfeld, Hitchin y Manning. 4 matemáticos muy buenos. Atiyah y Drinfeld ambos tenían medalla Fields. Bueno, Drinfeld está vivo. Ellos se dieron cuenta que si uno empieza con las ecuaciones ADHM, que a la larga son en dimensión cero, porque no dependen de ninguna variable, son matrices constantes, uno puede construir todas las soluciones de las ecuaciones en dimensión 4, cuando ya no son constantes las matrices. Eso para mí fue una cosa increíble, porque si a mí me dan una ecuación diferencial y lo primero que digo a la hora de solucionarla es, bueno, asumamos que todo es constante, pues entonces, pues eso parece como algo absurdo, ¿no? Porque entonces no hay ecuación diferencial. Sin embargo, en este caso, bueno, estos tipos eran muy buenos, da todas las posibles soluciones. NAM, entonces se dio cuenta que si uno hace las soluciones de las ecuaciones de NAM, que a la larga solo dependen de una variable, uno puede construir las soluciones de las ecuaciones de Bogomolny. O sea, esto va de 0 a 4, de las 0 que son ADHM a 4 que son Yang-Mills, 1 que son NAM, dimensión 1, a 3 que son Bogomolny, y Hitchin después se dio cuenta que uno puede, utilizando una idea parecida a la transformación de NAM, uno puede encontrar por cada solución de las ecuaciones de Hitchin, otra solución de las ecuaciones de Hitchin. O sea, 2 más 2, siempre suma 4. 0 más 4, 1 más 3 y 2 más 2. Entonces la transformación de NAM básicamente es una manera de ir de soluciones de una de estas ecuaciones a otro tipo de ecuaciones. Pero yo me voy a concentrar en el caso que va de 0 a 4. Entonces, esto soluciona el caso de los instantones en R4. O sea, vamos a construir, acuérdense, todas las matrices
antihermitianas de la dimensión que ustedes quieran, con valores que las entradas son funciones en R4 y que satisfacen las ecuaciones de Yang-Mills, las ecuaciones antiautoduales. O sea, vamos a encontrar todas las soluciones de esto. ¿Ok? Bueno, lo que ellos hicieron fue, uno toma dos espacios vectoriales complejos, W y B. Entre B y W uno tiene matrices, o sea, transformaciones lineales, I que va de W a B y J que va de B a W. Y en B uno tiene otras dos transformaciones lineales, B1 y B2, que van de B a sí mismos. Entonces, estas son matrices K por K y J son matrices K por N y N por K, complejas. Uno puede construir a partir de estas cuatro matrices, uno puede construir matrices de tamaño K por K. B1 y B2 son unas, pero también uno puede, por ejemplo, utilizar J primero y después multiplicar por I, o sea, I por J, eso es una matriz de tamaño K por K. Uno puede hacer J y después devolverse por la adjunta, por J adjunta, eso también es K por K. Y así uno va construyendo unas matrices que son el equivalente al A1, A2, A3 y A4 que aparecen en ADHM. Esas son las cuatro matrices que utilizan y que solucionan las ecuaciones de ADHM. Que no las escribí, pero bueno, esas son. Y el punto de esa teoría es que uno puede entonces utilizar esas matrices y construir una matriz más grande, que las entradas dependen de I, J, B1 y B2, pero también dependen de los puntos en R4. Por cada punto en R4, acuérdense que estas son matrices constantes, ¿no? Esto no depende de ninguna variable. La dependencia de variables lo que uno hace es, uno define un operador que es una matriz muy grande, que las entradas vienen I aquí, B1 acá, o sea, una matriz por bloques. Y la matriz, las entradas también dependen en cierta manera explícita, que no, pues no quiero escribir, dependen de los puntos en R4. Entonces eso le da a uno una matriz, una familia de matrices que dependen de cada punto de R4. Entonces uno puede, cuando tiene una familia de matrices, uno les calcula lo que se conoce como... Ah, bueno, y la otra cosa es que las ecuaciones ADHM hacen que estos operadores no tengan kernel, son inyectivos. O sea, la dimensión del espacio columna es completa, pues. O sea, no tienen kernel. ¿Ok? Cuando uno tiene una familia de matrices, la dimensión del kernel no tiene por qué ser constante. Por ejemplo, si uno toma la identidad y la multiplica por un parámetro t, si t va a 0, pues mientras t sea distinto de 0, la matriz es invertible, pero cuando t es igual a 0, de repente la matriz no es invertible, ¿cierto? La dimensión del kernel entonces no es constante. Pero la dimensión de una cosa que se llama el índice sí es constante. Uno toma un operador, la dimensión del kernel, menos la dimensión del kernel del operador adjunto. Eso es constante si la familia es continua. En este caso, esta familia de matrices aquí delta X es una familia continua. Por lo tanto, su índice, esa diferencia en esas dos dimensiones, es constante. Pero como las matrices son inyectivas, entonces lo que uno obtiene es que la dimensión del cokernel siempre es constante. De hecho, la dimensión del cokernel resulta ser igual a este K, que está aquí. ¿Ok? Bueno, y entonces uno tiene, y a partir de ese operador, ellos construyen cuatro matrices ahora de tamaño K por K diferentes, que son, ahora sí dependen de ¿cómo se llama? Dependen de los puntos en R4, porque esta familia depende de los puntos en R4. Y pues es una maravilla que de hecho el resultado que ellos prueban es que todos los instantons en R4 corresponden a unas tupla ADHM, o sea, corresponden a IJ, B1 y B2 para cierta escogencia de matrices. Y cada vez que uno coge cuatro matrices IJ, B1 y B2 que satisfacen las ecuaciones ADHM, uno construye un instanton y todos los instantons en cierta forma dependen de esas cuatro matrices. Y no solo eso,
cuando uno toma los espacios modulares, un espacio modular básicamente si uno tiene unos objetos y hay un grupo que actúa en esos objetos, el espacio modular es tomar cociente por la acción del grupo. Entonces uno toma todos los instantons y toma el cociente por la acción del grupo de simetrías, y uno toma todos estos operadores, todos estos tuplas ADHM y hace un cociente por un cierto grupo que no quiero explicar ahora. Obtiene espacios modulares, así se llaman, y los espacios modulares de hecho no es solo una biyección. Estos espacios modulares tienen formas de calcular distancias entre los puntos que tienen ahora. Esa forma de calcular distancias, de hecho, es una isometría. Entonces, si uno tiene dos instantons a una cierta distancia en el espacio modular y uno los manda a sus correspondientes tuplas, bueno, el IJB1B2 y el IJB1B2 para la otra, las distancias entre ambos dan exactamente el mismo número. Básicamente, todas las soluciones de ADHM es lo mismo que encontrar todos los instantons. O sea, en lugar de resolver esas ecuaciones diferenciales tan complicadas, que son antiautoduales, uno puede resolver las ecuaciones ADHM, que a la larga que son, pues se basan en matrices. En matrices, pues, mucho más sencillas. Entonces sí funciona este método. O sea, uno encuentra todas las soluciones de un sistema de ecuaciones utilizando solo matrices constantes. Claro, hay mucho que decir, ¿no? No es fácil, pero se pueden en cierta manera encontrar todas las soluciones. Por eso, cuando se estudia instantons en R4, en realidad lo que uno ya utiliza es solamente las tuplas ADHM, porque con esto, que son matrices, es mucho más fácil trabajar. Bueno, esta parte lo que quería decir aquí es si uno tiene un instanton, uno cómo construye IJB1 y B2. La solución es, bueno, para empezar hay que construir esos dos espacios vectoriales que yo escribí aquí en negro, W y B. Pues B es el kernel de un operador diferencial que se construye utilizando el instanton. Y W es el espacio de secciones armónicas que tienen una propiedad, y es que la derivada cerca del infinito, la derivada se vuelve cero a partir de cierto momento. Cuando uno tiene una sección armónica, las funciones armónicas son que satisfacen una ecuación de Laplace. Eso tiene unas propiedades bastante interesantes. Una cosa que es muy importante cuando uno trabaja con funciones armónicas en una variedad abierta es saber qué pasa en el límite cuando uno se va hacia el infinito en la variedad. Y en el caso de R4 y este AS, son funciones armónicas que tienen un cierto límite bien determinado. Y ese límite determinado es básicamente el límite que uno obtiene con cada una de esas secciones armónicas, el espacio generado por ellas, eso es lo que se vuelve W. Entonces, a la larga, la forma de obtener esta información ADHM, estas matrices IJB1 y B2, es solucionando ecuaciones diferenciales diferentes. Pero estas ecuaciones diferenciales que estamos solucionando acá son bastante más sencillas que en la ecuación ASD. Sí, ahí veo que están diciendo, si alguien tiene una pregunta, estoy tratando de quitar todo el tecnicismo posible, pero si tienen una pregunta, por favor, háganla. Haré lo posible por explicarme de la mejor manera. Bueno, entonces, esto soluciona el caso en R4. Entonces ya se tienen todas las variedades compactas y ya se tiene R4. Pero existen otros espacios que son muy interesantes en física, que son variedades de dimensión 4, que tienen ciertas propiedades. Una es que se llaman hiperkeller. Hiperkeller básicamente es que uno puede, de la misma manera que R4 es lo mismo que pensar en cuaterniones, una variedad de hiperkeller es que en cierta manera uno puede construir cuaterniones adentro de ella. ¿Ok? Y el segundo número de Pontryagin, eso es una condición técnica que no importa. Entonces, la pregunta en esta área era, bueno, ya se tienen todas las soluciones de Yang-Mills, de antiautodual, perdón, en R4. Ahora, ¿cómo se pueden encontrar todas las soluciones de Yang-Mills
en otros espacios de estos interesantes de 4 dimensiones, los que se llaman los gravitones. Esto tiene que ver con física también. No sé por qué se llaman así. ¿Cuál es la característica de R4? Una característica de muchas es que cuando uno calcula el volumen de una bola de radio R, el volumen es una constante multiplicada por R a la 4, ¿cierto? Lo mismo que, por ejemplo, en R3 es 4 tercios de pi R al cubo, en R4 es una constante que la verdad no sé cuál es, multiplicado por R4. Esto es lo que llaman un crecimiento maximal de volumen. Y los instantones, los gravitones ALE son variedades de dimensión 4, hiperkeller, con esta otra propiedad técnica, que el volumen crece como R4, pero que no son exactamente R4. Uno puede pensar en ellos como unas variedades que lejos de R4, lejos del origen, digámoslo así, son igualitas a R4, pero cerca de R4 tienen todo tipo de contorsiones raras, pues, pero después de cierto momento se vuelven muy parecidas a R4. Este es un caso más general y en este caso Nakajima y Kronheimer básicamente hicieron exactamente lo mismo que ADHM, pero para este caso más complejo. ¿Me están oyendo o creo que se perdió la señal? No sé. Sí, está bien. Yo sí consigo escucharlo. ¿Está bien? Ujú. ¿Sigue escuchando? Ah, bueno. Sí. Después de los gravitones ALE, que son los que se parecen a R4 lejos del origen y cerca del origen son complicados, la siguiente pregunta era los gravitones ALF. Gravitones ALF es que el volumen crece como R3. Entonces, son de dimensión 4, pero el volumen crece cúbicamente. Un ejemplo es R3 cruz S1. Una bola crece como una bola en R3 y las bolas en R3 el volumen es 4 tercios de pi r al cubo, o sea, crecen como R al cubo, pero esto es una variedad de dimensión 4. Simplemente una de las componentes es periódica, por eso no influye en el crecimiento de volumen. Entonces, la siguiente pregunta era, bueno, en estos espacios ALF, ¿existe algo parecido a la transformación de NAM para encontrar todas las posibles soluciones de las ecuaciones antiautoduales? La respuesta es sí, y eso se llaman calorons, esas soluciones, no instantons, sino calorons, tampoco sé por qué se llaman así. Y eso fue estudiado fuertemente por varios matemáticos en los 80s y 90s y quedó completamente solucionado el problema en ese caso también. Entonces aquí entra el proyecto que empezamos con Sergey y con Mark, que la idea era, además de R3 cruz S1, existen otros espacios ALF que son importantes, por ejemplo, en física también, que se utilizan mucho en relatividad. Y era interesante y muy importante poder solucionar las ecuaciones antiautoduales en esos espacios, en esas variedades, encontrar todas las posibles soluciones. Estos son los que se llaman los espacios Taub-Knot, que básicamente, imagínense, es como R3 cruz S1, o sea, uno puede pensar en eso como en cada punto de R3, uno tiene un círculo encima del punto, ¿listo? R3 hagan de cuentas como el suelo, y encima de cada punto uno tiene una copia del círculo, pues, digámoslo así. El espacio Taub-Knot es algo un poco más complicado. Uno tiene R3 y encima uno tiene copias del círculo, pero estas copias del círculo no están como todas alineadas perfectamente verticales, sino que están torciéndose y tienen algo de geometría. Entonces es un espacio geométricamente mucho más complejo, es más difícil verle la intuición, pero es interesante. La razón por la que es interesante es porque el espacio tiene curvatura. El espacio tiene curvatura y hasta este momento, hasta ese trabajo, pues, no se sabía soluciones de las ecuaciones de Yang-Mills en espacios con curvaturas de este tipo. Solo se sabían en casos como R3 cruz S1 o R4 o en espacios en donde la curvatura efectivamente desaparece después de cierto momento, que son espacios en los que son igualitos a R4 después de cierto momento, pues R4 no tiene curvatura, es el espacio euclidiano. Entonces el trabajo de nosotros fue por primera vez solucionar las ecuaciones de Yang-Mills en una variedad que tiene curvatura en todos sitios. No solamente cerca al origen, sino que en todas partes hay curvatura. Y eso pues era bastante interesante. Bueno, aquí esto está definido por una métrica. Bueno, no importan mucho los detalles. Lo que importa es, imagínense R3
En R3 hay copias del círculo, pero también imagínense que estas copias del círculo están como torciéndose y metiéndose unas con otras. De cierta manera están como curvándose pues unas con otras. Esa es una manera de pensar en esto. Bueno, aquí está un repaso de lo que se dijo de las ecuaciones ASD. Entonces, Sergei, que fue el que propuso este proyecto, él ha dedicado su vida pues a resolver las ecuaciones de Yang-Mills y él desarrolló algo parecido a la construcción de ADHM en los espacios Taub-NOT. Recuerden, a ver, volvamos un momento. Eh, ¿Qué pasó con...? Ah, sí, aquí. Uno tenía dos espacios vectoriales y uno tenía uno puede pensar en esto como en un grafo. En los vértices están los espacios vectoriales y las flechas uno pone matrices, ¿ok? Él desarrolló algo parecido a esto, un poco más complicado, y que también utilizando una construcción de Yang-Mills, una construcción de NAM, perdón, le permitía construir ejemplos de conexiones autotodales en Taub-NOT. Entonces, él desarrolló este método y podía construir muchos ejemplos, pero la pregunta obvia era, bueno, con esta teoría que él desarrolló se pueden construir ejemplos, pero ¿podemos construir todos los ejemplos o solamente algunos pequeños? O sea, ¿es esta una manera de construir absolutamente todos los ejemplos posibles? Eh, bueno, pues voy a dar el final de la película. Entonces, de una vez, la respuesta es sí. Lo que nosotros demostramos es que sí. No solo este es un método para construir ejemplos, sino que es un método que permite, de la misma manera que Atilla y los otros lo hicieron para R4, este es un método que permite construir todos los ejemplos en el caso de instantons sobre esta métrica que tiene mucha más curvatura. Entonces, en el caso de R4 era bastante sencillo el diagrama, se necesitaban solamente dos espacios vectoriales y unas poquitas flechas entre ellos. En Taub-NOT es más difícil y los diagramas que aparecen es una cosa que se llama los diagramas de arco, en inglés le llaman bow representations, y la razón por la que se llama así es porque pues, si uno mira esto como un arco, esto parece un arco de flechas, ¿no? Con las flechas verdes. Entonces, a ver qué quiere decir este diagrama, porque esto es bastante más complicado. Uno tiene un intervalo de 0 a L. L es un parámetro. Si quieren preguntarse qué es este L, L es exactamente el mismo número que aparece aquí en la métrica de Taub-NOT. Es una constante. Yo generalmente lo pongo igual a 1 para facilitarme la vida. Sobre cada punto de este intervalo, uno primero marca cierta cantidad de puntos que hay que llevarles la cuenta, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. En este caso solo hay 3, pero puede haber 15.000. Entonces, en el intervalo entre 0 y lambda 1, digamos, uno pone un espacio vectorial. Este espacio vectorial yo lo estoy simbolizando, de hecho aquí, el hecho de que este cuadrado sea más pequeño que este, es porque, digamos, este espacio vectorial tiene dimensión 3 y este de acá tiene dimensión 7. Entonces, cuando se sube de dimensión, yo lo simbolizo como este par de edificios como uno más pequeño que el otro, ¿ok? Entonces, en estos puntos lambdas hay un cambio en los espacios vectoriales. Aquí viene de cierta dimensión, aquí sube a otra dimensión más grande. A veces uno puede tener un cambio, pero ese cambio no tiene que involucrar un cambio de dimensión, por ejemplo aquí. Pero si no hay un cambio de dimensión, entonces uno tiene estas flechas rojas, que son exactamente las mismas que el I y J que yo tenía acá. Y hay un espacio auxiliar W. Estoy solamente dando una idea del diagrama, porque el diagrama es bastante más complicado. Entonces, cuando no hay un salto en la dimensión, uno necesita añadir un poco de información extra. Aquí en esta punta hay un espacio W, que no lo simbolicé porque no podía, pues no pude hacerlo, y dos transformaciones lineales que lo relacionan con el espacio vectorial que uno pone aquí encima del punto lambda 2. Ahora, por ejemplo, aquí en lambda 3 hay otro cambio de rango, que pasa de una cosa de rango más alto a rango más bajo. Hay un decrecimiento de rango. Todo eso puede pasar. Y estas flechas verdes son lo mismo que el B1 y B2 que había en el diagrama de R4.
que eran transformaciones. Y estas son transformaciones lineales que van del espacio vectorial que uno tiene en este borde al espacio vectorial que uno tiene en este borde. Y una restricción es que ambos, este espacio aquí en esta esquina y el de la otra esquina tienen que tener el mismo rango, ¿ok? La misma dimensión. En la mitad puede pasar lo que sea, puede haber aumento de rango, disminución de rango, el rango se puede mantener, pero en los bordes tienen que tener la misma dimensión. ¿Ok? Este es el ejemplo, un ejemplo más o menos sencillo de un diagrama de arco, es bastante más complicado. Y entonces uno aquí construye una información parecida a ADHM. ADHM uno tenía espacios vectoriales y construía matrices entre ellos. Aquí uno también tiene todos estos espacios vectoriales y uno construye matrices entre ellos en las flechas. Pero además de eso hay un poco más. Hay unas ecuaciones diferenciales que aparecen en estos espacios definidos del intervalo. Entonces, hay muchas más cosas en movimiento aquí. No solamente matrices, como en el caso de R4, matrices constantes, sino también hay ciertas ecuaciones diferenciales ordinarias que hay que considerar. Entonces, uno tiene todo esto. Sea como sea, esto parece, pues, esto es complicado, pero sigue siendo más fácil que resolver antiautodual directamente, porque ese es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales no lineal. O sea, sea como sea, es mejor lidiar con un diagrama de estos a lidiar con las ecuaciones originales. Bueno, entonces nuestro teorema es, esto, ya el primer paper ya salió publicado el año pasado y ya estamos terminando el siguiente, si el COVID nos deja terminar. Y es que básicamente todos los instantones sobre el espacio tau naught corresponden a una representación de arco. O sea, las representaciones de arco no solo dan ejemplos de instantones, las representaciones de arco dan ejemplo de todos los instantones posibles. Y también demostramos que cuando uno se mueve a los espacios modulares, la correspondencia también es una isometría. O sea, es exactamente el mismo resultado que obtuvieron la tilla y los otros, pero esta vez nosotros lo obtuvimos para el espacio tau naught que tiene curvatura. Bueno, entonces, pues quedan unos minuticos. ¿Cómo se demuestra esto? Pues bueno, no voy a entrar en detalles de la prueba, pero ciertamente se necesitaron muchos resultados intermedios. Una de las cosas que se necesitaba mucho era entender los instantones en tau naught en general. Antes de poder decir que nuestro método construía todos los posibles instantones, teníamos que entender cuál era el comportamiento de los instantones, pues en general, cómo se comportaban. Una cosa que era importante era saber qué pasaba en el infinito. Sabemos que estas son funciones L2, pero una función puede ser L2 y no ir a cero en el infinito, ¿cierto? Ese es el típico ejemplo en un curso de análisis. Hay funciones L2 que el límite en el infinito no es igual a cero. Entonces, nosotros demostramos que de hecho los instantons decrecen como 1 sobre r al cuadrado. R es la distancia al origen, entonces decrecen como 1 sobre r al cuadrado. Y no solo eso, sino demostramos que las derivadas de los instantons también decrecen. Que una función decrezca hacia cero en el infinito no quiere decir que la derivada decrezca. Por ejemplo, piensen en esta función, coseno de e a la x, todo eso dividido por x al cuadrado. Esa es una función que decrece como 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Decrece más rápido que 1 sobre x al cuadrado. Pero cuando uno la diferencia, el exponencial sale y la derivada no tiene ningún tipo de decrecimiento. Entonces sabíamos que estas funciones decrecían, decaían hacia cero con esta tasa de crecimiento, pero no sabíamos qué pasaba con la derivada. Y otra cosa que demostramos no solo es que la tasa de crecimiento es por lo menos esto, sino que es exactamente esto. Construimos ejemplos que mostraban que la tasa es exactamente 1 sobre r al cuadrado. Y lo mismo para la derivada. Aquí la técnica es una cosa que se llama la iteración de Moser. Los instantons a la larga satisfacen ecuaciones diferenciales y cuando uno tiene una solución de una ecuación diferencial, la iteración de Moser es una manera de probar que los valores de las funciones que satisfacen esas ecuaciones en ciertos puntos son menores que los valores de la norma de L2 de la función multiplicada por una constante. A los que están aprendiendo ecuaciones diferenciales parciales, la iteración de Moser es una cosa muy importante. Es una técnica que les recomiendo mucho que estudien.
Otra cosa que demostramos, bueno, tiene que ver con la manera como los instantones en el infinito, qué comportamiento tienen. O sea, no solo demostramos que decaían, sino también encontramos que hay una manera de asignarles, bueno, hay una forma bastante explícita de escribirlos. No quiero entrar en detalles de esto. Y lo otro que demostramos es una cosa que se llama un teorema de índice, que es para ciertos operadores diferenciales, se llaman operadores de Dirac. Demostramos un teorema del índice que básicamente lo que está contando es ciertas ecuaciones diferenciales relacionadas con todo esto. El índice dice cuántas soluciones hay. Y la forma como se encuentra cuántas soluciones hay es utilizando estas integrales. Esos fueron algunos de los resultados que encontramos. Pero pues básicamente entonces la conclusión es, hay diferentes espacios de dimensión 4 y uno quiere en cada uno de estos espacios, que son importantes por lo que utiliza, por cómo aparecen en física, por ejemplo, en cada uno de estos espacios uno quiere encontrar las soluciones de las ecuaciones autoduales. Atacar directamente el problema es imposible. Pues es decir, es posible, pero muy probablemente no se va a lograr nada. La transformación de NAM es una forma de encontrar, bueno, si uno logra probar todo esto, de encontrar todas las soluciones de las ecuaciones autoduales. Y uno encuentra todas las soluciones de las ecuaciones autoduales en términos de una información que depende solo de matrices, de espacios vectoriales y de ecuaciones diferenciales ordinarias, en este caso, que sea como sea, son bastante más sencillas de analizar que una ecuación diferencial parcial. Entonces, básicamente es una forma de encontrar soluciones de ecuaciones diferenciales parciales utilizando álgebra lineal y ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, eso es lo que quería decir. Muchas gracias por oírme. Gracias, profesor Andrés. Si alguien tiene una duda, puede activar el micrófono y decirlo directamente. No sé si tienen alguna duda. ¿Sí? ¿Sí, José? Sí, buenas, tenía una duda. Hola, mucho ¿Hay gusto. algún motivo? Buenas tardes. ¿Hay algún motivo por el cual se escoja esa métrica de Taup, no? O sea, digamos, en ese tipo de métrica es conocido todos los instantones, pero digamos, otro tipo de métricas en física también se conocen, digamos, No se tiene información. muchos, no muchos. Tau Nota es importante porque Tau Nota es un espacio que tiene curvatura, pero cuando uno le calcula la curvatura de Ricci es cero. Entonces eso es lo que es una solución de las ecuaciones de Einstein y entonces eso es importante, aparece mucho en teoría de la relatividad. Por eso entender todo lo posible sobre Tau Not es fundamental. Pero existen muchos otros espacios con métricas más complicadas. Está, por ejemplo, el espacio de Atiyah-Hitchin, están las métricas Robertson-Walker, todos esos espacios. No se sabe mucho en esos casos, es bastante difícil, incluso tratar de construir una transformación de NAM en esos casos es difícil, porque hay que ver a ver uno cómo organiza las matrices y las ecuaciones diferenciales y todo eso que dije. En este caso se pueden organizar utilizando un diagrama de arco, pero para espacios con otras métricas, no, pues no sé. No creo que se sepa mucho al respecto. Es un área bastante activa de investigación, hay mucho por hacer. Gracias. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profesor, que quiero aprovechar. Yo tenía una, más que pregunta, una curiosidad. Era sobre la primera parte de su presentación con la transformación de NAM. ¿Sí? Usted explicaba que esto ayuda para encontrar soluciones de la ecuación de Yang-Mills, ¿verdad? ¿Sí? Pero solo para esas ecuaciones o son métodos mucho más generales que pueden ayudar a encontrar soluciones de otras ecuaciones. Pues yo lo he hecho, nosotros hemos trabajado en las ecuaciones de Yang-Mills. O sea, la razón, lo que está detrás de todo esto, lo que hace que esa reducción de empezar a quitarle dependencia de variables funcione, que pues a mí me parece un milagro, pero pues no, en realidad no lo es. Eso se refiere a una cosa que se llama la teoría tiene que ver con sistemas integrables. Un sistema integrable es básicamente un sistema de ecuaciones que tiene muchas simetrías. Esa no es exactamente la definición, pero digamos que lo es. Entonces, en este caso funciona.
Ahora, no estoy seguro, yo por lo menos no lo he visto utilizado en otros sistemas, pero probablemente se puede usar. Ok, perdón, una pregunta. Entonces, por ejemplo, en Cyberwinter, por ejemplo, ¿ese tipo de cosas funciona o no? Uf, en CyberWitten, Ok, no que yo sepa, ok, ok. Gracias. no que yo sepa, no. Es que las ecuaciones de CyberWitten, cuando ahí lo que uno está haciendo, el A que uno utiliza Ujú. es de dimensión uno, ¿cierto? Porque es con una lineal que uno hace eh, entonces, pues creo que en este momento no funcionaría. Esto funciona mejor cuando es no lineal. Ok. Pero no sé, o sea, eso es una buena pregunta. Habrá que Ujú. buscar. Ok, gracias. Ujú. Mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Mm, bueno, profesor, quería agradecerle nuevamente A por la charla. ustedes, muchas gracias por Eh, asistir. Espero pues que les haya gustado. Muchas gracias, de verdad, me gustó mucho hablar en este seminario. claro, igual todas las charlas van a estar disponibles en la página web. Eh, También quisiera tomar unos minutos para decir algo, ¿no? Lo que pasa es que este es el último seminario del año del BCMAVI. Quería agradecer también en especial a David porque él fue el que tuvo la idea de empezar este proyecto, ¿no? Yo colaboré con él, colaboramos y felizmente creo que ha salido bien. No sé si David quiere decir algo para finalizar. Ok, gracias a todos. Profesor Andrés, fue un gusto hoy escuchar geometría. Lo mismo, muchas Ah, gracias. Realmente sí, las ideas fecundas, ¿no? Que uno desconoce, ¿no? Hay varios de nuestros amigos aquí que han hecho el curso de geometría riemanniana, ecuaciones, y yo creo que les ha gustado mucho. Inclusive hay profesores también aquí del Perú, ¿no? Entonces, a ellos también les ha encantado. Igualmente, todo, y en nombre, ¿no?, de usted y otros profesores también que han expuesto aquí, estamos muy felices, muy contentos. Muchas Creo gracias. que matemática nos gusta a todos, ¿no? Hay a Abraham, a Juan, a Pierre, bueno, y muchos más, ¿no? César, etcétera, que han contribuido realmente con sus preguntas, ¿no? Y nosotros, algunas áreas que no sabemos, ellos nos ayudan también, ¿no? Es lo que Nelson también dijo. Muchas gracias, profesor Andrés, y a todos los asistentes. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos y que tengan un buen año, un buen Lo final de mismo. año. Cuídense Cuídense. mucho. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.